Aquí no mandas tú. Lo dijo con la misma voz con la que había dicho toda su vida las cosas importantes. Sin adorno. Sin temblor. Con esa firmeza particular de los hombres que han pasado tanto tiempo siendo la autoridad de un lugar que ya no distinguen entre su voluntad y la gravedad. Lo que cae, cae. Lo que no entra, no entra. Así de simple. Así de completo. El hombre al que se lo dijo no contestó de inmediato. Lo miró. Nada más lo miró, con una calma que no era la calma de alguien que no ha entendido lo que le dijeron. Era la calma de alguien que ha escuchado muchas cosas en su vida y ha aprendido que la mayoría de ellas no merecen respuesta inmediata. Una calma que se construye. Que se aprende a fuerza de años y de situaciones que la mayoría de las personas nunca van a vivir y que dejan una marca que no es cicatriz sino postura. Una manera de ocupar el espacio. De no necesitar moverse para que todos los que están alrededor sepan exactamente cuánto pesa ese silencio. Los hombres que lo acompañaban sí sabían quién era. Don Rosendo Villalba no. Y esa diferencia, ese abismo entre lo que sabían unos y lo que ignoraba el otro, fue lo que heló el ambiente en ese portón de madera vieja un martes de octubre que había comenzado como todos los martes anteriores de los últimos 52 años. Con café. Con polvo. Con el sonido del ganado en el corral y el cielo abriéndose despacio sobre la loma como si el día no tuviera prisa en ninguna parte. Piénselo un momento. ¿Cómo llega un hombre que mueve regiones enteras a un rancho perdido en terracería sin que nadie lo reconozca? ¿Qué había en ese portón, en esa tierra, en ese hombre de 74 años parado con los brazos cruzados que hizo que las camionetas se detuvieran justo ahí y no en otro lado? ¿Y por qué Eliodoro, el trabajador más antiguo, el hombre más callado que don Rosendo había conocido en su vida, llevaba desde temprano parado junto a la barda del corral con los ojos puestos en el camino de entrada como si estuviera esperando algo que él sí sabía que iba a llegar? Esas tres preguntas van a tener respuesta. Pero no todavía. El rancho La Loma del Mezquite quedaba a 35 minutos del ejido de San Cristóbal Nespa, sobre un camino de terracería que en temporada de lluvia se volvía casi intransitable y que en temporada seca levantaba una nube de polvo café que se podía ver desde la carretera federal como una señal de humo lenta y silenciosa. Don Rosendo lo había heredado de su padre, que lo había trabajado desde joven con las manos y con una obstinación que los vecinos del ejido describían siempre con la misma palabra, necia. Lo decían sin malicia. Lo decían casi con admiración. Porque esa necedad había convertido 80 hectáreas de loma seca en un rancho ganadero que daba trabajo a 3 familias y que tenía fama en 2 municipios por la calidad de su ganado. Don Rosendo era viudo desde hacía 4 años. Su esposa, doña Consuelo, había muerto en abril, de un paro que no dio aviso ni dio tiempo. Aquí estaba y luego no estaba, así de brutal, así de sin explicación. Sus 3 hijos vivían lejos. La mayor en Guadalajara. El del medio en Sonora. El más chico en Houston, en una colonia de mexicanos donde según él se hablaba más español que en algunos pueblos de acá. Llamaban los domingos. Eso tenía que alcanzar. Esa mañana de octubre todo había empezado normal. El café. El corral. El cielo. Y Eliodoro parado junto a la barda con los ojos en el camino. A las 9:15 de la mañana llegó la primera camioneta. Negra. Sin placas visibles. Con los vidrios polarizados del tipo que no deja adivinar nada del interior y que en esa región, en ese tipo de caminos, no era exactamente una rareza pero tampoco era algo que pasara desapercibido para quien llevaba 50 años aprendiendo a leer el territorio como se lee un libro conocido. Don Rosendo la vio desde la ventana de la cocina mientras terminaba el segundo café. Se detuvo frente al portón sin tocar el claxon. Sin bajar nadie. Con el motor encendido y ese ronroneo sordo de los motores grandes que se quedan quietos pero no apagados, como un animal que espera. Don Rosendo dejó la taza sobre la mesa. No porque sintiera miedo. Todavía no era miedo. Era esa otra cosa más antigua, más física, que aparece en el pecho antes de que la cabeza le ponga nombre. Algo que aprieta suave pero claro, como cuando el ganado se inquieta antes de una tormenta que el cielo todavía no anuncia. Llegó la segunda camioneta 5 minutos después. Luego una tercera que se estacionó de manera que bloqueaba el camino de salida sin que pareciera accidente. Porque no lo era. Salió al corredor. Eliodoro ya estaba junto al portón. No había llegado tarde esa mañana.
Había llegado diferente, con esa postura particular de quien sabe algo que no ha dicho y que carga ese saber como se carga una piedra que no se puede soltar pero tampoco se puede mostrar. Los brazos caídos a los lados. Los ojos en el portón. La mandíbula apretada de una manera que don Rosendo había visto pocas veces en 17 años y que nunca había significado nada bueno. Don Rosendo siguió caminando hacia el portón. 74 años. 52 siendo el dueño de esa tierra. Una vida entera tomando decisiones en ese rancho sin pedirle permiso a nadie y sin que nadie se los pidiera a él. Eso es lo que pensaba mientras caminaba. Los pies sobre la tierra que conocía de memoria, el sol de octubre dándole en la nuca con esa temperatura que en esa loma siempre llegaba un poco después que en el valle, como si el cerro se tomara su tiempo para calentarse. Lo que no pensaba, lo que no podía saber todavía, era que en el cajón de la mesita de noche de su cuarto había un sobre. Un sobre cerrado que doña Consuelo había puesto ahí 3 semanas antes de morir con una instrucción que le había dado a Eliodoro, no a él, porque ella conocía a su marido mejor que nadie y sabía que si se lo daba a él directamente lo abriría esa misma noche y que había cosas que necesitaban el momento exacto para ser leídas. Cosas que leídas antes de tiempo hacen daño. Cosas que leídas en el momento correcto salvan. Ese sobre llevaba 4 años en ese cajón. Eliodoro lo sabía. Don Rosendo no. Abrió el portón con la mano derecha, con el mismo gesto firme de siempre, y lo que vio al otro lado hizo que sus pies se detuvieran solos antes de que su cabeza diera la orden. Había más hombres de los que había contado desde la ventana. Muchos más. Quietos. Sin expresión particular. Con esa manera de estar parados que no es descanso sino disposición, la postura de quien no está esperando que pase algo sino listo para cuando pase. Y en el centro, recargado contra el cofre de la camioneta del medio, había un hombre de complexión media, camisa de manga larga a cuadros cafés, sin nada que lo distinguiera a primera vista de cualquier otro hombre de rancho de esa región. Excepto los ojos. Los ojos tenían esa calma que cuesta trabajo tener. Don Rosendo no lo reconoció. No tenía televisión desde que murió doña Consuelo porque el silencio de la sala le pesaba demasiado con la pantalla encendida y nadie con quien comentar lo que salía. Sus noticias llegaban por el radio de la cocina, entre el ruido de la cafetera y el viento entrando por la ventana que llevaba 2 inviernos sin cierre completo. Así que lo que vio don Rosendo fue un desconocido en su propiedad. Y reaccionó como había reaccionado toda su vida ante eso. Con la verdad. Directo. Sin rodeos. ¿Qué se les ofrece? El hombre de la camisa de cuadros cafés no contestó de inmediato. Dejó pasar unos segundos que a don Rosendo le parecieron innecesariamente largos, del tipo de silencio que no es duda sino decisión, el silencio de alguien que elige cuando habla y cuando no con la misma naturalidad con que otros eligen que ponerse. Luego señaló con la barbilla hacia el interior del rancho. Hacia la casa principal. Con una familiaridad que don Rosendo no supo de dónde venía pero que sintió como una invasión más concreta que cualquier palabra. Como si ya hubiera estado ahí antes. Como si conociera el lugar. Eso fue lo que encendió algo en don Rosendo. No el miedo todavía. Fue esa confianza, esa familiaridad de quien señala un lugar ajeno como si fuera propio, lo que movió algo muy adentro de un hombre que llevaba más de 5 décadas siendo el único que señalaba en esa dirección. Necesitamos hablar adentro. Don Rosendo notó 2 cosas en ese momento. Que el hombre lo había llamado don sin que se lo presentaran, como si ya supiera su nombre. Y que detrás de él, Eliodoro había dado un paso hacia atrás. Un solo paso. Pequeño. Casi imperceptible. Pero ese paso lo dijo todo, porque Eliodoro era el hombre más quieto que don Rosendo había conocido en 17 años de trabajar juntos, un hombre que no se movía sin razón, que no gastaba energía en gestos innecesarios, y ese paso hacia atrás no era miedo sino reconocimiento. La diferencia entre los dos es importante. El miedo paraliza. El reconocimiento ubica. Eliodoro estaba ubicando distancias. No lo conozco a usted, respondió don Rosendo. Y en mi rancho no entra nadie que no conozco. El hombre de la camisa de cuadros sonrió apenas. No con burla. Con algo más difícil de describir, como quien escucha algo que le parece curioso sin ser sorprendente, como quien reconoce en otro una manera de ser que no esperaba encontrar en ese portón a esa hora de esa mañana de octubre. Va a conocerme, dijo.
Y don Rosendo, en vez de escuchar lo que esa frase tenía entre líneas, en vez de notar que ninguno de los hombres detrás se había movido ni un centímetro, en vez de preguntarse por qué Eliodoro, el hombre más tranquilo que había conocido, tenía la quijada apretada de esa manera, hizo lo que había hecho toda su vida cuando alguien intentaba entrar a su propiedad sin su permiso. Levantó la voz. Aquí no mandas tú. El silencio que siguió duró quizás 5 segundos. 5 segundos en los que el viento movió la lona que cubría el tinaco viejo junto a la barda. En los que una res bufó desde el corral con ese sonido grave y sin urgencia que tienen los animales cuando algo en el aire cambió pero no saben qué. En los que Eliodoro cerró los ojos un momento muy breve, brevísimo, como quien reza algo corto y urgente que no necesita palabras completas. Y luego el hombre de la camisa de cuadros hizo algo que nadie esperaba. Se rió. Una risa corta. Sin maldad visible. Con algo que se parecía genuinamente al respeto, o al menos a una versión de él que don Rosendo no supo clasificar en ese momento porque no era el tipo de respeto al que estaba acostumbrado. Era otro tipo. Uno que venía de un lugar distinto. Hace mucho que nadie me decía eso, dijo. Y entonces uno de los hombres del fondo dio un paso al frente y le susurró algo al oído. El hombre de la camisa de cuadros escuchó sin dejar de mirar a don Rosendo. Asintió una sola vez. Y su mirada cambió. No se puso amenazante. No se puso fría. Se puso seria de una manera distinta, de la manera en que se pone seria la gente cuando algo deja de ser casual y empieza a ser importante. Usted es Rosendo Villalba Cisneros. Don Rosendo frunció el ceño. Nadie en ese camino sabía su apellido materno. Ni los distribuidores de insumos. Ni los vecinos del ejido. Ni el nuevo delegado municipal que llevaba 8 meses en el cargo y todavía confundía los linderos de las propiedades cuando llegaba a cobrar el predial. ¿Quién le dijo eso? El hombre no contestó la pregunta. ¿Usted conoció a Próspero Cisneros Andrade? Y en ese nombre, en ese apellido que don Rosendo no escuchaba desde hacía más de 25 años, algo se rompió dentro de su pecho con un sonido que solo él pudo oír. Próspero Cisneros había sido su tío. El hermano menor de su madre. El que había salido del pueblo siendo joven con una maleta de cartón y una determinación que la familia describía siempre en voz baja, con esa mezcla de orgullo y precaución que se usa cuando se habla de alguien que llegó lejos pero por caminos que es mejor no preguntar demasiado. Había muerto cuando don Rosendo tenía 47 años. En circunstancias que la familia nunca terminó de entender del todo. Con un entierro rápido y poca gente y una explicación oficial que no cerraba bien por ningún lado pero que nadie en la familia había querido jalar del hilo porque hay hilos que es mejor dejar quietos. Y el sobre que doña Consuelo había guardado en el cajón de la mesita de noche. El sobre que Eliodoro sabía que existía. El sobre que llevaba 4 años esperando. Don Rosendo no lo conectó todavía. Todavía no tenía todos los elementos. Pero algo en su pecho, ese lugar donde uno sabe las cosas antes de poder explicarlas, empezó a moverse de una manera que no tenía nombre pero que se sentía como cuando uno pisa tierra firme y de pronto nota que debajo hay algo hueco. Entre, dijo don Rosendo. Y lo dijo con una voz que ya no era la misma de hacía 10 minutos. No era una voz vencida. Era una voz que había recalibrado algo internamente sin poder explicar bien qué ni por qué, la voz de un hombre que sigue siendo el dueño de su tierra pero que acaba de entender que hay partes de esa historia que no conoce. Los hombres empezaron a moverse. Eliodoro se hizo a un lado con la cabeza ligeramente inclinada. El hombre de la camisa de cuadros caminó hacia la casa principal con ese paso parejo y sin prisa que tenía, y don Rosendo, mientras abría el portón del todo y los veía entrar, tuvo un pensamiento que no pudo explicarse pero que le pareció muy claro. Que su tío Próspero, desde donde estuviera, había sabido que este día iba a llegar. Y que por alguna razón que todavía no entendía, le había dejado a él, sin decírselo, la responsabilidad de enfrentarlo. Entraron a la sala principal. La que don Rosendo usaba solo cuando llegaba visita importante, que era casi nunca. La que tenía los sillones de cuero negro que doña Consuelo había mandado traer de la ciudad hacía 25 años y que seguían en buen estado porque nadie los usaba lo suficiente para gastarlos.
La que tenía en la pared una foto de su boda, más pequeña de lo que debería ser porque doña Consuelo siempre había dicho que las fotos grandes en las paredes le parecían de mal gusto, y al lado una imagen de la Virgen de Guadalupe con una veladora eléctrica que nunca se apagaba porque don Rosendo no sabía cómo quitarle la función automática y ya había dejado de intentarlo. El hombre de la camisa de cuadros entró. Miró la sala un momento. Se detuvo frente a la imagen de la Virgen un instante. Don Rosendo no supo qué pensar de eso. Siéntese, dijo, porque era lo que se decía. El hombre se sentó. Sus acompañantes se quedaron afuera. Todos menos uno. Un hombre joven, de cara seria y ojos quietos, que se plantó junto a la puerta sin hacer ruido, como si fuera parte de la pared. ¿Quiere café?, preguntó don Rosendo, porque era lo siguiente que se decía. Así lo había enseñado su madre. Así lo había hecho toda su vida. Sin importar quién llegara. El hombre lo miró con esa expresión difícil de leer. Sí, dijo. Y don Rosendo fue a la cocina. Lo que pasó en esos 4 minutos que estuvo solo, con las manos ocupadas y la cabeza libre, fue algo que él mismo describió después como el momento más extraño de toda esa mañana extraña. Porque en esos 4 minutos empezó a recordar cosas que no había pensado en años. Recordó la última vez que vio a su tío Próspero con vida. Una tarde de febrero, en ese mismo rancho. Su tío había llegado sin avisar, con cara de cansancio y los zapatos llenos de polvo del camino, como si hubiera caminado parte del trayecto a pie. Lo cual era imposible porque su tío Próspero nunca llegaba a ningún lado a pie. Esa noche cenaron juntos casi en silencio. Y al final, cuando ya se levantaban de la mesa, su tío metió la mano al saco y sacó algo. No era un papel. Era una llave. Pequeña, de latón viejo, con el borde desgastado de tanto uso, del tipo que ya casi nadie fabrica. Su tío Próspero la puso sobre la mesa sin decir nada durante un momento, como si le estuviera dando tiempo a esa llave de presentarse sola. Luego la empujó hacia don Rosendo con un dedo. Guarda esto, le dijo. No preguntes para qué. Solo guárdala. Si alguien algún día te pregunta por ella, ya vas a saber qué hacer. Don Rosendo había querido preguntar. No lo hizo. Había algo en la cara de su tío esa noche que no invitaba a preguntas. No era peligro exactamente. Era agotamiento. El agotamiento de un hombre que ha cargado algo durante mucho tiempo y que por fin está dejando una parte de ese peso en manos de alguien más y que necesita que ese alguien lo reciba sin hacer preguntas porque las preguntas lo harían cambiar de opinión. Guardó la llave. La había puesto en el cajón del escritorio de su cuarto esa misma noche y al día siguiente la había pasado a la caja de herramientas del taller porque le pareció más segura ahí y 3 meses después la había encontrado entre los desarmadores y no había sabido bien a dónde pasarla entonces y al final había terminado en el cajón de la mesita de noche, junto con otros objetos sin categoría clara, pilas viejas, monedas de otro país que alguien le había regalado, una medalla de bautizo que no sabía de quién era. Ahí seguía. 25 años en ese cajón. Don Rosendo lo supo mientras esperaba que el café hirviera, parado frente a la estufa con la cafetera en la mano y la cabeza haciendo conexiones que no había hecho en décadas. Porque esa llave pequeña de latón viejo que su tío le había dado con cara de cansancio en una cena silenciosa de febrero, era del mismo tipo, del mismo tamaño, del mismo desgaste exacto que la llave del cuarto del fondo. El cuarto que doña Consuelo había pedido que no se abriera. El cuarto donde estaba el sobre. No era coincidencia. Nada, a partir de ese momento, iba a ser coincidencia. Volvió a la sala con 2 tazas de café. El hombre de la camisa de cuadros había tomado el portarretrato de la boda de don Rosendo y lo estaba mirando con una atención que no parecía simple curiosidad. Lo dejó en su lugar cuando escuchó los pasos. Bonita familia, dijo. Lo fue, respondió don Rosendo. Y algo en su voz sonó más duro de lo que quería. Tomaron el café en silencio durante un momento. Afuera, el viento movía algo en el techo con un sonido intermitente y suave. El hombre joven junto a la puerta no se había movido ni 1 milímetro. Luego el hombre habló. La llave que tiene en su cajón, don Rosendo. Necesito que me la muestre. Don Rosendo no preguntó cómo sabía que existía esa llave ni cómo sabía dónde estaba, porque en ese instante exacto,
Entendió que este hombre no había llegado a ese rancho por casualidad ni por error ni por ningún motivo que tuviera que ver con el ganado o la tierra o los linderos del ejido. Había llegado por algo específico. Algo que tenía nombre. Algo que llevaba 25 años guardado en un cajón junto a pilas viejas y monedas de otro país. Esa llave abre algo que cambia varias cosas, continuó el hombre. ¿Qué cosas? El hombre envolvió las dos manos alrededor de la taza como si tuviera frío, aunque la mañana no lo justificaba. Y miró a don Rosendo con esa seriedad nueva, la que había aparecido cuando supo su nombre completo. Hoy cambia quien tiene derecho sobre este rancho. El sonido del viento en el techo fue lo único que se escuchó en los siguientes 10 segundos. Don Rosendo sintió que el sillón de cuero negro se movía aunque no se había movido. Este rancho es mío desde hace más de 50 años, dijo. Lo sé, respondió el hombre. Y de mi padre antes que mío. Lo sé también. Entonces no entiendo lo que me está diciendo. El hombre dejó la taza sobre la mesita de centro. Despacio. Con un cuidado que contrastaba con el peso de lo que acababa de decir. Su tío Próspero firmó algo hace 27 años. Algo que nunca llegó a registrarse porque desapareció antes de que pudiera hacerse. Pausa. Lo que abre esa llave contiene ese algo. Don Rosendo no abrió la boca. No porque no tuviera que decir, sino porque de repente tenía demasiado y no sabía por dónde empezar. Era esa sensación particular de cuando el mundo que uno conocía resulta tener una capa debajo que nadie le había mostrado, y que al verla uno no sabe si enojarse por no haberla visto antes o simplemente quedarse quieto procesando el peso de lo nuevo. ¿Y qué dice ese algo? El hombre lo miró. Eso depende de cómo se lea y de quién lo lea. No entiendo. Hay dos maneras de interpretar lo que firmó su tío, don Rosendo. Una lo protege a usted. La otra lo deja sin nada. Afuera, en el corredor, Eliodoro tosió una vez. Ese sonido tan conocido, tan de todos los días, sonó en ese momento como algo completamente diferente. Como una señal. Como un aviso. Como el sonido de alguien que está ahí afuera y que sabe más de lo que ha dicho y que está esperando algo que todavía no sabe cómo nombrar. Don Rosendo miró hacia la puerta un instante. Luego volvió la mirada al hombre frente a él. ¿Por qué usted?, preguntó. ¿Por qué viene usted a decirme esto? Y fue entonces cuando el hombre de la camisa de cuadros dijo su nombre. No el apodo que don Rosendo había escuchado alguna vez en el radio de la cocina, de pasada, sin prestarle atención porque eran noticias de otro mundo, de un mundo que él había decidido hace tiempo que no era el suyo. Su nombre completo. Su nombre real. Y el apellido que siguió era el mismo que estaba asociado a la llave que su tío le había dado en aquella cena de febrero. El mismo apellido que aparecía, aunque don Rosendo no lo supiera todavía, en el sobre que doña Consuelo había guardado en el cajón de la mesita de noche con instrucciones que le había dado a Eliodoro y no a él. El hombre joven junto a la puerta no cambió de expresión. Los de afuera tampoco se movieron. Pero algo en el aire de esa sala sí cambió. Algo que no tenía forma ni color pero que se sentía en la piel como cambia el aire antes de la tormenta, antes de que el cielo lo anuncie, cuando solo el cuerpo sabe. Don Rosendo lo miró durante un momento que pareció más largo de lo que fue. Yo no veo las noticias, dijo finalmente. Y lo dijo sin disculpa. Como declaración simple de un hecho. Lo sé, respondió el hombre. Por eso pude llegar hasta aquí. Y había en esa respuesta algo que no era amenaza pero que tampoco era tranquilizador. Era información. La constatación fría y sin adorno de que el desconocimiento de don Rosendo había sido una protección, no para él sino para el hombre frente a él, que había podido llegar a ese portón, a ese rancho, a esa conversación, precisamente porque don Rosendo no sabía quién era. El hombre continuó. Lo que su tío firmó hace 27 años no fue un capricho. Fue el cierre de algo que empezó antes de que usted heredara este rancho. Antes incluso de que su padre lo tuviera. Lo que hay detrás de esa llave explica por qué este rancho existe de la manera en que existe y por qué hay personas, más de las que usted imagina, que llevan tiempo queriendo saber dónde está lo que guarda. Don Rosendo pensó en el cajón de la mesita de noche. En la llave de latón viejo entre pilas viejas y monedas de otro país. En doña Consuelo guardando ese sobre sin decirle nada, confiándole a Eliodoro una instrucción que ella sabía que él no estaba listo para recibir de su propia boca. ¿Cuánta gente sabe de esa llave?, preguntó.
El hombre de la camisa de cuadros tardó un momento. Demasiada, dijo. Y eso es el problema. Afuera, el viento movió algo contra la barda con un golpe seco y espaciado que no era el viento. Don Rosendo lo reconoció aunque no quiso reconocerlo todavía. El hombre joven junto a la puerta también lo reconoció. Levantó la vista hacia su jefe con una expresión que no era pánico pero que se le parecía bastante. ¿Cuánto falta?, preguntó el hombre en voz baja, con un tono completamente distinto al que había usado con don Rosendo. El joven levantó 3 dedos. 3 minutos. O 3 kilómetros. O 3 algo que don Rosendo no entendió pero cuyo significado general quedó perfectamente claro. No estaban solos en ese martes de octubre. Y lo que venía no venía a hablar. El hombre de la camisa de cuadros se puso de pie. Lo hizo despacio, sin brusquedad, con ese mismo control que tenía sobre cada uno de sus movimientos, pero con una urgencia nueva debajo que don Rosendo pudo sentir aunque el hombre hiciera todo lo posible por no mostrarla. Miró a don Rosendo y dijo algo que hizo que el mundo completo de ese rancho se reorganizara en cuestión de segundos. Lo que vine a buscar, lo que trajo a mi familia hasta este rancho, usted no es el único que lo sabe. Hay alguien más que lleva buscando eso tanto tiempo como nosotros. Más tiempo. ¿Quién? Alguien que no viene a hablar. Don Rosendo apretó los brazos sobre la mesa. ¿Y qué quiere esa persona? El hombre lo miró con esa seriedad que ya no tenía nada de casual. Lo mismo que yo. Pero por razones completamente distintas. Afuera se escucharon voces. No las de los hombres que habían llegado con las camionetas. Voces nuevas. Desde el lado del cerro. Desde donde no había camino señalado pero sí había una vereda angosta que los trabajadores usaban para cruzar hacia el potrero de atrás, una vereda que muy poca gente conocía, que en teoría nadie que no fuera del lugar debería conocer. Don Rosendo levantó la vista hacia la ventana. Y en ese momento entendió algo que le cayó encima con todo su peso. Eliodoro no había dado un paso atrás por miedo a los hombres de las camionetas. Lo había dado para quedar más cerca de esa vereda. 17 años trabajando en ese rancho. 17 años de café compartido en las mañanas, de trabajo sin queja, de lealtad tan silenciosa que nunca había necesitado demostrarse porque nunca había sido cuestionada. Y durante todo ese tiempo, durante todos esos años, Eliodoro había sabido algo. Había guardado algo. Había estado esperando algo que don Rosendo no sabía que iba a llegar. Exactamente los mismos años que la llave llevaba en el cajón de la mesita de noche. No era coincidencia. Ya nada iba a ser coincidencia. El hombre de la camisa de cuadros se acercó a don Rosendo y le dijo algo en voz muy baja, casi contra su oído, con una urgencia que cortaba el aire de la sala como un filo limpio. Don Rosendo escuchó. Asintió una vez. Luego miró hacia el pasillo que llevaba al fondo de la casa. Necesito esa llave, dijo. El hombre asintió. Don Rosendo se levantó del sillón y caminó por el pasillo. Era el pasillo más oscuro de la casa, con 2 focos fundidos que nunca había cambiado porque nunca tenía motivo para ir hasta allá. Las paredes olían a adobe viejo y a algo más, casi imperceptible, que siempre le había parecido el olor de Doña Consuelo aunque no supiera explicar exactamente cómo. Llegó a su cuarto. Abrió el cajón de la mesita de noche. Ahí estaba la llave. Entre pilas viejas y una medalla de bautizo sin nombre. Pequeña. De latón viejo. Con el borde desgastado de tanto uso. La tomó con 2 dedos, como se toma algo que puede romperse aunque sea metal. Y junto a la llave, debajo de ella, como si la llave hubiera estado guardándolo todo este tiempo, estaba el sobre. El sobre de papel manila con su nombre escrito a mano. Con la letra de Doña Consuelo. Don Rosendo se quedó quieto. Llevaba 4 años evitando ese dolor. 4 años sin escuchar su voz en los mensajes guardados del teléfono. 4 años doblando su ropa y dejándola en la misma silla porque sacarla de ahí significaba aceptar algo que todavía no estaba listo para aceptar del todo. Y ahora su letra estaba ahí esperándolo. Desde afuera, desde el lado del cerro, se escuchó una voz. Alta. Sin cortesía. Con esa seguridad de quien está acostumbrado a no pedir permiso para nada. Abraham. Sabemos que están adentro. Don Rosendo tomó la llave. Tomó el sobre. Y volvió al pasillo. El cuarto del fondo estaba al final del pasillo.
Puerta de madera oscura, cerradura de latón igual que la llave, una mancha de humedad en la parte de abajo en forma que don Rosendo había visto cientos de veces sin ponerle atención. Doña Consuelo lo había cerrado ella misma el último mes antes de ponerse muy mal, con esa manera suya de hacer las cosas importantes sin explicarlas, como si explicarlas les quitara peso o las volviera negociables. Solo le había dicho una cosa: que no lo abriera hasta que fuera necesario. Con esa voz suya de cuando algo era en serio. Don Rosendo había buscado la llave después de que ella murió. La había buscado en cajones, en cajas, en los bolsillos de ropa vieja que no había terminado de donar. Primero con calma. Luego con urgencia. Luego había dejado de buscarla porque el dolor de abrir esa puerta era más grande que la curiosidad de saber qué había adentro. Nunca supo que Eliodoro la tenía. Nunca supo que doña Consuelo se la había dado a él. Metió la llave en la cerradura. Entró con suavidad, sin resistencia, como si esa cerradura hubiera sido aceitada recientemente. Don Rosendo lo notó. Miró hacia atrás a Eliodoro, que en ese momento había entrado al pasillo desde el corredor y estaba parado 3 pasos detrás con los brazos a los lados y la cabeza ligeramente inclinada, con esa postura que tienen las personas cuando cargan algo que ya es hora de soltar. ¿Alguien abrió esto antes? Eliodoro no contestó. Pero no bajó la mirada. La puerta se abrió. El cuarto era pequeño. Una ventana cubierta con una cortina gruesa que no dejaba pasar casi luz. Una cama de una plaza que nadie había dormido en años. Una silla de madera junto a la pared. Y sobre la silla, con un orden demasiado preciso para ser casual, había 3 cosas. Una caja de madera sin tapa con papeles adentro. Un rosario de cuentas verdes que don Rosendo reconoció de inmediato porque era el que doña Consuelo había llevado al hospital el último mes, el que él había buscado después sin encontrar porque pensó que se había perdido en la mudanza de objetos que hacen los hospitales sin querer. Y nada más. Nada más, porque el sobre lo tenía él en la mano. El hombre de la camisa de cuadros se detuvo un paso detrás de don Rosendo. No dijo nada. Fue Eliodoro quien habló, con voz baja y sin adorno. Ella sabía que este día iba a llegar, don Rosendo. No me dijo cómo lo sabía. Solo me dijo que cuando llegara, usted iba a necesitar lo que hay en ese cuarto. Don Rosendo entró. Tomó el rosario con una mano y el sobre lo tenía en la otra y se quedó parado en el centro de ese cuarto pequeño que olía a adobe y a algo más suave que no era polvo sino presencia. La presencia de alguien que había estado ahí y que ya no estaba pero que de alguna manera seguía ocupando el espacio de una manera que don Rosendo no supo nombrar pero sí sintió. Desde afuera, la voz del cerro volvió a sonar. Más cerca. Con otra voz respondiéndole desde la dirección del portón principal. Y el intercambio entre las dos tenía un tono que don Rosendo, aunque no entendiera cada palabra, reconoció como el tono de 2 grupos que no se conocen y no se tienen confianza y no están seguros del terreno. Eso era un problema nuevo. Porque significaba que las personas que habían llegado por la vereda del cerro no eran parte del grupo del hombre de la camisa de cuadros. Eran otro actor. Otra historia. Otra razón para estar ahí esa mañana buscando algo que ninguno de los 2 grupos sabía exactamente qué forma tenía. Tienen menos tiempo del que pensaba, le dijo el hombre a don Rosendo. Pero necesita abrir ese sobre. Don Rosendo miró el sobre. Luego miró al hombre. ¿Por qué? Porque lo que creo que contiene es más importante que la llave y que todo lo demás que hay en ese cuarto. Don Rosendo rasgó el sobre con cuidado. Como siempre abría las cartas. Aunque sus manos esta vez no estaban del todo firmes. Adentro había 4 hojas dobladas y una fotografía. Tomó la fotografía primero, sin saber por qué. Era en blanco y negro, bien enfocada al centro, con los bordes un poco velados por el tiempo. Mostraba a 2 hombres de pie frente a lo que claramente era el portón del rancho, el mismo portón de madera, aunque en la foto se veía mucho más nuevo, con la pintura entera y sin los golpes del tiempo y los años. Uno de los hombres era joven, de unos 30 y tantos, con sombrero de palma y camisa de trabajo. Don Rosendo lo reconoció aunque nunca lo había visto en persona, porque había visto esa misma cara en una fotografía que su padre guardaba en el cajón de su escritorio y que sacaba muy pocas veces, solo cuando quería recordar algo que no siempre era cómodo de recordar. Era su abuelo. El otro hombre era mayor. Trajeado. Con maletín de cuero en la mano y una expresión que no era amable pero tampoco era hostil. Era la expresión de quien cierra un trato que considera favorable.
Don Rosendo nunca había visto a ese hombre. Pero el hombre de la camisa de cuadros sí, porque cuando don Rosendo le sostuvo la foto para que la viera, algo cruzó por su cara que no era sorpresa. Era confirmación. Ese es mi abuelo, dijo en voz baja. Y ahí estaba. Ahí estaba el primer piso de la historia completa. Don Rosendo miró las 4 hojas dobladas en su mano. La letra de doña Consuelo llenaba cada una de ellas con esa caligrafía suya tan ordenada, tan de mujer que había estudiado con seriedad en una época en que estudiar era un privilegio que no se desperdiciaba. Empezó a leer. Y mientras leía, mientras los ojos le recorrían línea por línea esa letra que no había visto en 4 años, el mundo exterior se fue alejando. Las voces desde afuera. El hombre joven en la sala. El hombre de la camisa de cuadros parado junto a él en ese cuarto pequeño y oscuro. Todo se alejó porque lo que doña Consuelo había escrito no era solo una explicación. Era una confesión. Una confesión de algo que ella había sabido desde antes de casarse con él. Algo que su propia madre le había contado siendo joven, en una de esas conversaciones que las madres tienen con las hijas cuando sienten que el tiempo empieza a escasear y que hay cosas que no pueden quedarse sin decirse. Algo que doña Consuelo había cargado sola durante décadas porque no había encontrado el momento ni la manera de decírselo a don Rosendo sin hacerle daño, y porque mientras el rancho estaba bien y la familia estaba bien y la vida seguía su curso sin que nadie llegara a cobrar nada, mover lo que estaba quieto le había parecido siempre un riesgo mayor que el silencio. El rancho tenía una historia que nadie le había contado. El abuelo de don Rosendo, el hombre joven de la fotografía con sombrero de palma, había adquirido parte de esas tierras mediante un trato. Un trato con condiciones. Un trato cuya cláusula principal era una deuda de dinero, no enorme pero no pequeña, que debía pagarse en 4 partes a lo largo de 12 años. Las 3 primeras partes se pagaron. La cuarta nunca llegó. No porque el abuelo de don Rosendo no hubiera querido pagarla, sino porque el hombre al que debía pagarse murió antes de que llegara el plazo, y sus herederos, en el desorden de ese duelo y de esas circunstancias que doña Consuelo describía sin entrar en detalles, nunca reclamaron. Nunca reclamaron porque no sabían que existía esa deuda. Hasta que alguien, muchos años después, encontró los documentos. Ese alguien era el padre del hombre de la camisa de cuadros, quien en lugar de ir a un juzgado, en lugar de reclamar legalmente lo que técnicamente podría haber reclamado, había tomado una decisión distinta. Una decisión que su propio hijo, parado en ese cuarto pequeño y oscuro esa mañana de octubre, estaba leyendo por primera vez sobre el hombro de don Rosendo con una expresión que ya no era la del hombre que había llegado con camionetas y acompañantes a buscar algo. Era la expresión de un hombre que estaba entendiendo algo sobre su propio padre que no esperaba entender de esta manera. Don Rosendo llegó a la última hoja. La leyó despacio. Y la última línea de la carta de doña Consuelo, antes de su firma, decía algo que cambió el peso de todo lo que había pasado esa mañana. Decía, la deuda fue perdonada por escrito. El rancho es tuyo sin condición. Pero hay una carta, firmada por su padre, que lo dice con sus propias palabras, y esa carta está en la caja de madera de este cuarto, y mientras esa carta exista y esté en tus manos, nadie puede quitarte lo que es tuyo. Cuídala como él cuidó su palabra. Don Rosendo terminó de leer. Se quedó quieto durante un momento que no tenía duración exacta. La respiración le entró y le salió de manera diferente, más lenta, como cuando el cuerpo necesita procesar algo que la cabeza todavía no terminó de ordenar. Pensó en su abuelo. En el hombre joven de la fotografía con sombrero de palma y camisa de trabajo. Un hombre al que nunca conoció en vida pero del que había escuchado historias toda su infancia, siempre contadas con ese tono particular de orgullo y cuidado que se usa cuando se habla de alguien que fue bueno pero que también fue humano y que lo humano incluye deudas que a veces se quedan sin pagar no por maldad sino porque la vida se pone enfrente y uno va dejando cosas para después hasta que el después ya no existe. Pensó en doña Consuelo. Cargando ese secreto sola durante décadas. Buscando el momento de decírselo. Sin encontrarlo nunca. Y al final tomando la única decisión que pudo, escribir esa carta, guardarla en ese cuarto con el rosario y la llave, confiarle a Eliodoro la custodia de todo eso con instrucciones precisas y la confianza de alguien que sabe que está eligiendo bien a quien le encarga lo que más le importa. Don Rosendo giró hacia Eliodoro. ¿Usted sabía todo esto? Eliodoro asintió. Sin vergüenza. Sin excusa. ¿Desde cuándo? Desde que doña Consuelo me lo contó.
unos meses antes del final. ¿Y por qué no me lo dijo usted? Porque ella me pidió que no lo hiciera. Dijo que usted necesitaba escucharlo de ella. Que si lo escuchaba de otra boca no iba a poder recibirlo igual. Don Rosendo miró el rosario verde en su mano. ¿Cuántas mañanas lo había visto entre las manos de doña Consuelo? ¿Cuántas veces había notado que rezaba con una constancia que iba más allá de la devoción ordinaria sin preguntarle nunca qué le pedía a Dios con tanta insistencia? Ahora lo sabía. Pedía tiempo. Pedía el momento exacto. Pedía que cuando ese día llegara, todo estuviera en su lugar. Se abrió la caja de madera. Adentro, doblada en 4 con esa precisión de quien sabe que un papel puede durar más que una vida si se trata bien, estaba la carta. Escrita a mano. Dirigida a un hijo cuyo nombre don Rosendo reconoció de inmediato porque era el mismo que ese hombre había dicho al presentarse. La carta empezaba con algo que ninguno de los dos esperaba leer. Empezaba con una disculpa. Una disculpa de un padre a su hijo. Escrita con la letra de alguien que sabe que no va a poder decirlo en persona. Y la última línea, antes de la firma, decía, esta deuda no es tuya. Es mía. Y la pago perdonándola, porque el hombre que cuida esa tierra la merece más que cualquier documento. No le reclames nada. Honra esto. El hombre de la camisa de cuadros leyó esa última línea por encima del hombro de don Rosendo. Y por primera vez desde que había llegado a ese rancho, algo en su cara se rompió en silencio. Solo un momento. Solo una fracción de segundo. Pero don Rosendo lo vio. Y en ese instante exacto, desde afuera, llegaron 3 golpes secos contra el portón principal. El hombre joven de la sala apareció en el umbral del pasillo. Señor, los de afuera están pidiendo entrar. Dicen que tienen documentos. Dicen que tienen derecho sobre esta propiedad. El hombre de la camisa de cuadros no se movió. Siguió mirando la carta en manos de don Rosendo. Luego miró la caja de madera. Luego miró a don Rosendo con esa calma aprendida que al principio de esa mañana había sido una cosa y que ahora, en ese cuarto pequeño con el rosario verde y la letra de doña Consuelo todavía fresca en los ojos de los dos, tenía un sabor completamente distinto. ¿Qué clase de documentos?, preguntó don Rosendo. Eso es lo que necesitamos saber. Porque si tienen copias de lo que creen que es un título de propiedad van a intentar usarlo. Y si no tienen la carta de mi padre, no saben que ese título ya no vale nada. Entonces la carta los detiene. Si se puede demostrar que es auténtica. Y si está en manos correctas antes de que ellos actúen. ¿Y cómo se demuestra? El hombre de la camisa de cuadros miró las hojas en manos de don Rosendo. Luego miró a Eliodoro. Luego dijo algo que don Rosendo no esperaba. ¿Tiene usted manera de contactar a alguien de confianza? ¿Un abogado? ¿Alguien que pueda levantar un acta hoy mismo? Don Rosendo pensó. Tengo un primo en la cabecera municipal. Es notario. ¿Lo conoce bien? Desde niños. El hombre asintió. Llámelo. Ahora. Dígale que necesita que venga hoy, que es urgente, que no le explique nada por teléfono sino que venga y que traiga su sello y su registro. Eliodoro, ¿tiene usted teléfono que nadie aquí pueda rastrear fácilmente? Eliodoro sacó un teléfono viejo del bolsillo de la camisa. De esos que ya casi no se ven, con teclado físico y pantalla pequeña. Lo extendió sin decir nada. Don Rosendo marcó el número de su primo de memoria. 3 tonos. 4. Al quinto respondieron. La conversación fue corta. Menos de 2 minutos. Don Rosendo habló con esa voz quieta y precisa que usaba cuando algo era urgente de verdad, sin alarmar innecesariamente pero sin dejar espacio para malentendidos. Cuando colgó, devolvió el teléfono a Eliodoro y miró al hombre. Viene en camino. Tarda unas 3 horas. Bien. Con el acta levantada nadie puede hacer nada legalmente en el interín. Y los de afuera, insistió don Rosendo. El hombre de la camisa de cuadros lo miró con esa calma que ahora don Rosendo ya sabía leer de manera distinta. Los de afuera van a saber que el documento que buscan no existe de la manera que creen. Y que hay alguien presente que puede explicarles exactamente por qué. ¿Usted les va a decir eso? Sí. Don Rosendo lo estudió un momento largo. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué protegerme? La respuesta tardó. No porque el hombre no la tuviera,
sino porque era una respuesta con peso y ese peso necesitaba un segundo para colocarse bien en el aire de ese cuarto pequeño y oscuro que olía a adobe y a presencia y a algo que llevaba 4 años esperando ser abierto. Porque mi padre decidió hacer lo correcto cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo, dijo finalmente. Y yo no vine hasta acá a deshacer eso. Hubo un silencio. Don Rosendo dobló la carta del padre con el mismo cuidado con que había abierto el sobre de doña Consuelo. La metió dentro de la caja de madera junto a la fotografía y a las hojas de la carta. Cerró la caja. La tomó bajo el brazo. Tomó el rosario verde en la mano y lo apretó suave, frío primero, tibio después entre los dedos. Bueno, dijo. Y en ese bueno había más cosas de las que caben en una sola palabra. Caminaron por el pasillo. Cruzaron la sala. Pasaron frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe sin detenerse pero sin dejar de verla. Salieron al corredor. La luz de la tarde había cambiado. Ya no era la luz dura del mediodía. Era esa luz larga y dorada que en ese rancho, en esa loma, a don Rosendo siempre le había parecido la más honesta del día. El portón estaba frente a él. Lo abrió. Había 4 hombres del otro lado. Bien vestidos para el campo, con ropa que no era de trabajo sino de ciudad adaptada al territorio, con cara de quien ha viajado varias horas y no está conforme con el tiempo que tardó. El que estaba más adelante empezó a hablar antes de que don Rosendo dijera nada, con esa seguridad de quien ha ensayado lo que va a decir y confía en que va a funcionar. Venimos por los documentos de la propiedad Villalba Cisneros. Tenemos derecho legal sobre esta tierra según un título de... Se detuvo. Porque vio detrás de don Rosendo al hombre de la camisa de cuadros. Y el hombre de la camisa de cuadros lo miró nada más. Solo lo miró. Con esa calma aprendida que costaba trabajo tener y que en ese portón, con esa luz dorada de tarde cayéndole encima, no necesitaba ninguna otra cosa para decir todo lo que había que decir. El hombre bien vestido entendió sin que nadie se lo explicara. Que había llegado tarde. Que el tablero ya había cambiado. Que lo que había venido a buscar no existía de la manera que le habían dicho. Hubo un momento de silencio en el que nadie habló y el viento movió el árbol grande junto al portón con el mismo sonido de siempre. Ese sonido que don Rosendo había escuchado toda su vida sin prestarle atención y que en ese momento le pareció el sonido más familiar y más reconfortante que existía. El sonido de algo que sigue ahí. ¿Qué ha seguido ahí? ¿Qué va a seguir ahí? El hombre de la camisa de cuadros habló con voz tranquila y sin adorno. Los documentos que ustedes tienen no tienen validez legal. Existe una carta notarial que los anula. Si tienen dudas pueden esperarse aquí a que llegue el notario en unas horas o pueden retirarse y buscar asesoría antes de hacer algo que no tenga solución fácil. No era una amenaza. Era información. Dicha con el tono de quien no necesita amenazar porque tiene los argumentos de su lado y sabe que los argumentos pesan más que cualquier otra cosa cuando están bien fundados y bien sostenidos. El hombre bien vestido sacó el teléfono. Se alejó unos pasos. Habló en voz baja durante 3 minutos. Cuando volvió su expresión había cambiado. No era derrota. Era el ajuste que hace la cara de alguien cuando recibe información que modifica sus planes pero que todavía está procesando. Vamos a necesitar verificar esto por nuestra cuenta. Tómense el tiempo que necesiten, dijo don Rosendo. Los 4 hombres se retiraron por donde habían venido. Sin prisa aparente pero sin demora tampoco. Subieron por la vereda del cerro hasta que desaparecieron detrás de los primeros arbustos. Don Rosendo siguió sus siluetas hasta que no las vio más. Luego miró el árbol. Luego miró el cielo que a esa hora tenía ese color entre azul y naranja que solo existe en ese tipo de campo a esa hora específica y que no dura más de 20 minutos antes de volverse noche. El hombre de la camisa de cuadros y el joven se fueron por el portón principal poco después. Las camionetas arrancaron una por una. El sonido de los motores se fue apagando por el camino de terracería hasta que el rancho quedó en el mismo silencio de siempre, ese silencio particular de los lugares que han visto mucho y que saben quedarse quietos después. Don Rosendo se quedó en el corredor. Eliodoro se quedó junto a él. Durante un rato ninguno habló. ¿La echaba de menos?, preguntó don Rosendo finalmente. No necesitó decir a quién. Todos los días, dijo Eliodoro. Era buena persona, don Rosendo. De las que no abundan. Don Rosendo apretó el rosario verde en la mano. El notario llegó 3 horas después.
Revisó los documentos con paciencia. Hizo las preguntas necesarias. Levantó el acta con una eficiencia que a don Rosendo le pareció casi medicinal, esa sensación de ver algo en desorden que alguien competente empieza a ordenar con las manos correctas. Firmaron. Eliodoro firmó como testigo. El notario selló y explicó los pasos siguientes sin jerga innecesaria, de la manera en que se le explican las cosas a alguien a quien se respeta. Cuando se fue, ya había oscurecido del todo. Don Rosendo preparó café. Esta vez sin prisa. Con la lentitud de alguien que sabe que el peligro inmediato pasó y que mañana habrá más trámites y más pasos y probablemente más complicaciones porque así son estas cosas, pero que esta noche el rancho sigue en pie y eso es suficiente para hoy. Se sentó en la misma silla de siempre. Puso la caja de madera sobre la mesa. La miró durante un momento. Luego sacó el teléfono y marcó el número de su hija en Guadalajara. Era martes. No era domingo. Él nunca llamaba entre semana. Su hija contestó al segundo tono. «Papá, ¿todo bien?» «Todo bien», dijo don Rosendo. «Nomás llamaba para escucharte». Su hija habló durante 10 minutos sobre cosas cotidianas. El trabajo. Los nietos. Una gotera que ya habían arreglado. Cosas normales, pequeñas, del tipo que a don Rosendo siempre le habían parecido el verdadero lujo de la vida ordinaria. Cuando colgó, la cocina estaba en silencio. Un silencio distinto al del cuarto cerrado. Distinto al del pasillo oscuro. Distinto al de los 5 segundos después de decir «aquí no mandas tú». Era el silencio tranquilo de una casa que sigue en pie, de una tierra que sigue siendo de quien la cuida, de una deuda que tardó casi 100 años en cerrarse pero que al final se cerró de la única manera que vale. Con la verdad escrita de un hombre que eligió hacer lo correcto cuando nadie lo estaba mirando. Y con la decisión de otro hombre de respetar eso, aunque hubiera podido ignorarlo. Don Rosendo apagó la luz de la cocina. Caminó por el pasillo. Se detuvo frente al cuarto del fondo, que ahora tenía la puerta entreabierta. Por la ranura entraba ese olor a adobe y a algo más suave que siempre había pensado que era el olor de doña Consuelo. Puso la mano en el marco de la puerta. «Ya sé por qué me dejaste la llave», dijo en voz baja. Casi para sí mismo. Y luego, más bajo todavía, como se dicen las cosas que no necesitan ser escuchadas por nadie más que uno mismo. «Gracias». Siguió caminando hacia su cuarto. Afuera, el árbol grande junto al portón se movía con el viento de la noche, con ese sonido que don Rosendo había escuchado toda su vida y que esta noche, por alguna razón, le pareció la cosa más bonita del mundo. Hay historias que duran toda una vida sin que lo sepamos. Deudas que se cargan sin saber que se cargan. Secretos que alguien guarda por amor, esperando el momento exacto en que puedan cerrarse bien. Y hay personas que, sin saber del todo lo que hacen, pasan décadas cuidando algo que tiene más valor del que imaginan. Don Rosendo Villalba durmió esa noche con el rosario verde sobre la mesita de noche, donde antes no había nada. Y el rancho La Loma del Mezquite siguió siendo de quien siempre lo había cuidado. Como debe ser.